Ese es Saka, ¿no, profe? Shizune. ¿Sí? ¿Naruto? Esa es la que andaba. ¿Quién está conectado, eh? Hola, doctor. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Vamos a esperar 2 minutos y partimos. Ya vamos.
Y los van a ganar, sí. Me acabo de pensar que mi vida yo les dije, esto estaba mal. Afuera. Acá afuera. Ahí, pero- Y no, yo también me había dicho más, me compré un wiki para toda la clase. Pero no nada, obviamente. Ya. Ya, vamos a hacer dos clases en el día. ¿Ya? Vamos a hablar primero de como evaluación sistémica con paciente. ¿Verdad? Y después vamos a hablar un poco de terapia oriental no libre. Vamos. Entonces, ¿Vas a oír la operación? Ya, pues. Dios sabe, doctor. Ya, se lo voy a decir. No se lo merecen, pero se lo puede hacer. Pero pero. Ya. En el fondo, lo importante que hay que saber es que cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente, tenemos que mirar más que la boca. ¿Ya? Y normalmente, casi todas estas cosas, esta información la vamos a regular con simplemente preguntar al paciente qué patologías tiene, etcétera, etcétera, o si fuera necesario pedirle algún examen complementario sistémico. Nosotros tenemos la potestad de pedir cualquier examen. Pueden pedir exámenes como completos y todo, incluso los maxilofaciales y cosas así, bien, incluso imágenes como scintigrafía y cosas así, que son especiales para el tumor y cosas así. ¿Ya? Entonces, usted le puede pedir en verdad cualquier examen a un paciente, igual que un médico. Y como les decía, todo esto parte a través de la anamnesis. ¿Okay? Son las preguntas que le vamos haciendo al paciente con respecto a su estado sistémico, sus antecedentes, su historial, las antecedentes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le expliqué, cuando lo conocí el primer día, usted cuando va a evaluar a su paciente, el paciente cuando usted lo ve caminar, ve los tres ojos. ¿Ya? Tiene que ver cómo camina, tiene que ver si le falta alguna enfermedad, por ejemplo, tiene que preguntar qué le pasó, si tuvo un accidente, una malformación, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les digo que nuestro examen parte desde que nosotros saludamos al paciente, ya estamos viendo y podemos investigar cosas solo de observar, sin siquiera utilizarlo. Aunque estar atento a esas cosas. No vamos a hablar de todo esto hoy día porque nos faltaría en clase para hacerlo, para hablar de las condiciones que sean más prevalentes que se van a encontrar con mayor frecuencia en algunas pacientes. Que normalmente son diabetes, hipertensión, embarazo, lo que tiene que ver con problemas de coagulación y un poquito de, lo voy a mostrar como una clasificación que van a ocupar principalmente en quinto. Me acuerdo ocupar igual el cuarto, pero es una clasificación que es distinta a lo del ASA, ya que es la F. Bueno, no sé si la están ocupando, ¿no? Algunos lo ocupan, otros no. Pero
En teoría esa es más correcta que el ASA, porque el ASA fue creada por los anestesistas para clasificar el riesgo de que un paciente se muriera al estar anestesiado en un país. Ese fue el inicio. Entonces, esta otra clasificación que les voy a mostrar es un poco mejor para que lo que se conoce. Doctor, Dígame. ¿la osteoporosis afecta al presupuesto? Sí. Sí, y no vamos a hablar de eso en esta clase, pero hay algo que, ya que lo preguntaste también, hay algo que o sea, afecta en términos de la parte como mental, no así como algo como, ¿ya? Pero sí hay algo que sí afecta, puede ser como súper feo. De muchos pacientes que tienen osteoporosis, que indican tomar ciertos fármacos. Y uno de los fármacos que indican tomar son los bifosfonatos, ¿ya? Y los bifosfonatos lo que produce es una alteración o una modificación de cómo funcionan los osteoblastos versus los osteoclastos. Entonces, como un paciente está tomando bifosfonato, la capacidad que tiene de realizar, regenerarse o mejorar después de una noxa de esclerosis se ve alterada. Y eso podría generar una osteonecrosis en pacientes que, por ejemplo, se le hagan extracciones, se le pongan implantes. O sea, no es que la osteoporosis me pueda causar perio, sino que, o sea, pérdida de hueso, sino que me lo agrava si ya lo tengo. Eso es la suponencia. ¿Ya? Ahora, no, nada de lo que vamos a ver ahora es relacionado específicamente con periodoncia. Esto es, todo lo que vamos a ver ahora es relacionado con la odontología en general. No vamos a hablar de no vamos a hablar de asociaciones perio-algo, como decimos con la clase de medicina periodontal. Esto es algo general que tienen que saber de todos los pacientes que lo dicen la disciplina que estén desarrollando. ¿Ya? Pero en el fondo lo que quiero mostrar aquí es que un paciente que atienda puede tener cualquiera de estas condiciones y ustedes tienen que pesquisarla, derivarlos, pedirle exámenes para saber que al final su funcionamiento sistémico es compatible con la atención odontológica como normal. Incluso podrían usar patologías que se expresan en la boca que no se resuelven en la boca, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi. ¿Ya? El sarcoma de Kaposi normalmente sale en el paladar una lesión súper fea y le pasa a los pacientes que tienen VIH. Y no se resuelve con un problema periodontal, tratamiento periodontal ni nada odontológico. Se resuelve cuando el paciente se trata el VIH. Ya, pues se va a hablar de las más como prevalentes que les va a llevar pan de cada día para la atención. Vamos a hablar de la diabetes. ¿Okay? La diabetes es un trastorno metabólico complejo y normalmente es de larga data, o sea, es crónico. Ya no son como alteraciones puntuales. Para que alguien que tiene diabetes tiene una alteración crónica del metabolismo de la glucosa. ¿Okay? Y los dos principales problemas son, uno, que tengo un problema en la producción de insulina, ¿ya? O en el metabolismo del azúcar, y ambas al mismo tiempo pueden generar problemas. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que tiene un paciente que tiene diabetes o que puede tener algunos o todos? Poliuria, que tenga mucha ganas de ir al baño como con mayor frecuencia. Polidipsia, que tenga más sed de lo normal. Polifagia, que es lo mismo pero con la comida, que tenga hambre constantemente. Prurito, que son irritaciones de la piel o en los pliegues de la piel. Y cuando ya el problema está como avanzado o tenéis como un pic del problema, podéis empezar a sentir debilidad o fatiga. Complicaciones que produce la diabetes, sobre todo en pacientes que tienen diabetes y no se lo cuidan. Un paciente que tiene diabetes y sabe que tiene diabetes se le controla, probablemente estas cosas no le dan. Retinopatías son problemas en los ojos. Nefropatías, fatiga renal. Neuropatía,
donde se observa principalmente esto que es la primera como el signo de alerta, es en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores. Los pacientes empiezan a perder parte de la sensibilidad de las terminaciones. Hay pacientes que tienen heridas o tienen lesiones, por ejemplo, en los pies y nunca se enteraron. Y no les duele. Pierden parte de la sensibilidad. Se atrofian los nervios, sobre todo los que son más delgaditos, se atrofian primero que los nervios más grandes. Microangiopatías, que son alteraciones de también lo mismo que los nervios, pero en los capilares, vasos sanguíneos de menor calibre, alteraciones en la cicatrización y la enfermedad periodontal, que ya lo conversamos en la clase de medicina periodontal. Dentro de las como complicaciones que puede tener un paciente que está descompensado, puede tener dos complicaciones que son como la más grande, que tenga un shock hiperglicémico o hipoglicémico. ¿Ya? Normalmente, la complicación más grave y la más letal, en términos de la sobrevida de los pacientes, es el shock hipoglicémico. ¿Okay? La baja a nivel de la glucosa, que el cuerpo ya no puede funcionar como normal y demás. Y normalmente cuando hablamos de shock, es que está ocurriendo como algo como agudo. O sea, vieron una situación como aguda, en que los pacientes pierden el conocimiento, o tienen como un pic de desequilibrio de la glucosa como súper agudo, eso lo llamamos como un shock. Medidas que podemos tomar para prevenir estas cosas, obviamente partiendo de que sabemos que el paciente tiene esta enfermedad y hicimos la anamnesis como corresponde, ¿ya? Es, por ejemplo, hacer cita en la mañana. Siempre a los pacientes indicar que tienen que tomar o administrarse su dosis de fármaco o insulina de forma completamente normal, al igual que tiene que ver con la alimentación, completamente normal, que jamás hagan ayunas o coman cosas que no comen normalmente, que tiene que ser todo eso, respecto a sus fármacos, insulina tiene que ser normal. Obviamente que corresponde que le tomemos la glicemia a los pacientes a atenderlos si es que tenemos sospecha que puede estar descompensado, o simplemente rutina, un paciente que tiene glicemia, o sea, tiene probabilidad de glicemia, lo podemos tomar cada vez que lo atendamos si queremos la glicemia. En el caso de que hubiera una baja, no a nivel de llegar a un shock hipoglicémico, pero en el caso de que tuviera una baja o un shock hipoglicémico que es llamar a urgencia, ya, o sea, si alguien tiene un shock hipoglicémico, tenéis que llamar como a servicio de urgencia. Debería ser capaz de administrarle como azúcar de vía oral, ¿ya? La mejor forma no es el agua con azúcar, ¿ya? Lo más efectivo es darle una bebida gaseosa azucarada, como Coca-Cola, Fanta y eso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando toman champaña se curan muy rápido? La gracia de la champaña es que tiene gas, ¿ya? Y el gas permite que se produzca una absorción de los nutrientes o lo que sea a nivel estomacal, antes de que llegue al intestino. Entonces, hace más efecto más rápido el alcohol de la champaña. Si tomar, por ejemplo, un vino no produce. Lo mismo pasa con las bebidas azucaradas. Vas a absorber esa glucosa más rápido si viene con gas, si viene sin gas. Así que lo mejor que le podría dar es una Coca-Cola, sí, o una Fanta. Pero no da y no sirve. Y lo otro que se recomienda siempre, que en caso de cirugía, que obviamente por las indicaciones como postquirúrgicas de los pacientes, obviamente hay cosas que no van a poder comer, y en este tipo de pacientes no es tan bueno cambiarles sus hábitos de dieta. Entonces hay que tener consideraciones especiales o conversar previamente con el médico tratante que le deje alguna dieta o algo así, o hacer al paciente que consuma ciertas cosas, por ejemplo, como batido, cosas así, pero que lo deje comer, no haga grande ayuno, porque si no, obviamente puede tener alteraciones de glicemia que pueden ser evitables. Ya. La indicación general que se la acabo de decir, y después tenemos un par de consideraciones que tenemos que tener. Pacientes que son compensados se atienden de forma completamente normal con cualquier protocolo de vacunación tópica normal. Pero tenemos que tener consideraciones especiales. Pero un paciente que no está compensado, si tiene la glicemia sobre 200 o la hemoglobina glicosilada, que la vamos a ver después, de 9 o más, no deberíamos atenderlo
Nunca. ¿Ya? Pero si tiene un poquito bajo eso, aunque sea muy alto, sí podríamos hacer atenciones de urgencia. ¿Okay? Cosas puntuales para resolver urgencia y después derivarlo para que se estabilice y después generar las lesiones dermatológicas como programadas. ¿Okay? Pero no podemos llegar a atender a cualquier paciente si tiene, no sé, 400 de glicemia. ¿Sí? Pues vamos a terminar peor de cómo empezamos. Yo lo veo así, doctores. Yo lo veo así. Uno siempre va a querer como ayudar a su paciente y hacer lo mejor que uno pueda. ¿Ya? Pero si eso implica que voy a generar un daño mayor, la respuesta es no, no lo hagan. No es su culpa que el paciente ande con 300 de glicemia. Muchos de ustedes me digan, no es su culpa. Su culpa va a ser si la atiende igual y obvió ese pequeño y gran detalle. ¿Ya? Ojo. Ya. Sospechas, cosas que deberían como tener como alertas con respecto a pacientes que pueden tener diabetes o tienen diabetes. ¿Ya? Primero, los pacientes que tienen más de 45 y tienen sobrepeso o obesidad y tienen parientes con antecedentes de diabetes, tienen que sospechar, a pesar de que él no lo sepa, que puede tener diabetes, así que usted hágale un hemoglucosis. ¿Ya? Y si el hemoglucosis no lo convence, se pide un test de hemoglobina glicosilar. Lo vamos a ver después por qué es tan relevante, es tan importante que veamos examen. ¿Ok? Pero siempre hay algunos pacientes que tienen algunos signos a nivel sistémico que le pueden hacer sospechar de que podría tener, a pesar de que él le diga como, no, si estoy sano. Si estoy sano, pesa, no sé, 180 kilos, estoy sano y ¿hay el doctor? No, no hay el doctor. Pero está sano. Sospeche. ¿Ya? Siempre sospecho. Si es que el paciente tiene diabetes, él sabe que tiene diabetes, y por ejemplo, no sé, es insulina dependiente, siempre pregúntenle cómo maneja su nivel. Ellos no saben normalmente, porque lo tienen que testear a cada rato, entonces ellos saben cómo maneja su nivel y todo, como para tener como un antecedente de cómo anda el paciente con respecto al manejo como general de su glicemia. ¿Ok? Y en el caso de que pesquise algún dato o algún parámetro que esté fuera de normal, siempre, 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 doctor, haga la interconsulta antes de que pueda pasar algo más grave. Y como le expliqué recién, aunque sea una urgencia, tenemos de tener como parámetro que 200 ya es como el máximo que podemos considerar para resolver la urgencia, no para atenciones programadas. Si un paciente tiene 200, 190 en ayuna, y usted está haciendo una atención como programada que puede diferir, cierra la mano y lo de ella interconsulta hasta que estabilice. Ya. Segundo patología, que es una de las, después de la diabetes, es una de las más prevalentes, de hipertensión. ¿Ok? Al igual que con la diabetes, normalmente esta es una alteración de la presión arterial y también es normalmente mantenida en el tiempo. Como solo un pico o un cuadro específico que tuvo, de subida o baja, sino que es una subida, pero que está mantenida en el tiempo a pesar de que el paciente, por ejemplo, esté en reposo o tenga una subida normal. ¿Y cuál es el problema? Que al igual de repente que la diabetes, hay muchos pacientes que tienen este problema y a veces lo tienen como bien agudizado y no tienen ningún síntoma. Son jóvenes todavía, no tienen síntomas, entonces no, ni siquiera se han enterado que tienen este problema. Pero al igual que les expliqué recién, hay algunos como aspectos físicos, cosas físicas que pueden llevarlo a sospechar que el paciente podría tener alguna patología. Entonces, si tienen dudas, siempre pidan interconsulta o le toman la presión o lo harían a un médico. Esta alteración de la presión de forma mantenida en el tiempo puede llegar a alterar los riñones, el corazón, el cerebro y los ojos. Van a buscar alguna vez en la literatura que hay como diferentes asociaciones que tienen sus tablas. ¿Ya?
yo elegí para hacer la clase la de la sección americana, pero puede que encuentren también la europea, y no siempre van a coincidir los datos, ¿ok? Porque también piensen que cuando se hacen estas tablas, las hacen con la población que está relacionada en esa área. Entonces, obviamente que los Estados Unidos lo hacen con los Estados Unidos, los de Europa con los de Europa. ¿Ya? Que pueden haber diferencias por raza, etcétera, 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 hábitos socioculturales, etcétera. Pero esto es lo que dice la regla de clasificación con respecto a los parámetros, los niveles en que se puede generar como la normalidad o niveles de hipertensión. ¿Cuáles son algunos signos o síntomas que te pueden tus pacientes que están con una alteración de la presión arterial? Pueden tener dolores de cabeza o cefaleas, cambios de visión, tinnitus, escuchan un pito de forma como constante, ¿ya? Mareos, debilidad, y también pueden tener vencimientos de la extremidad, manos o pies. Además de cosas que ya pueden ser como más graves o daños más severos a algunos órganos, que son la hematuria, que hace pipí con sangre, ¿ya? Proteinuria, que al examen químico de la orina hay proteínas que no deberían estar ahí. Hemorragia oculares, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí voy. Si usted está dando cosas a su paciente y le pregunta, oye, ¿está hecho examen? No, doctor, es que me di cuenta que estoy haciendo pipí con sangre. Diga, por favor, no ya es. No lo diga. ¿Ya? Porque si no, no. Ya, bueno, como le dije al principio, todo esto siempre parte por hacer una anamnesis correcta, hacer las preguntas que tengo que hacer, anotarlas en la ficha clínica, no van a olvidar. Entonces, el paciente invierte tiempo en hacerse estas preguntas, que tiene esta patología en fármaco, no, porque si no, no se va a acordar de todas las cosas que tienen todos sus pacientes. Y además que, como le he dicho varias veces, la ficha clínica es un documento legal. Es su responsabilidad legal que las cosas que pasan durante la lesión ontológica, que incluyen la anamnesis, sean anotadas en la ficha clínica del paciente. No es responsabilidad de nadie. Es su responsabilidad. Si algo malo pasa y no están las cosas en la ficha, lo debe buscar usted. No es su asistente, ni a la secretaria, ni a nadie. No. Ya. ¿Qué cosas nos podrían servir para este tipo de pacientes? Primero, obviamente, que el paciente se controle y hacer la interconsulta correspondiente, ¿ya? Pero lo otro que podría pasar es que tenga algún paciente que tenga hipertensión, pero además sea como muy ansioso. Pues, y eso obviamente va a alterar también su presión arterial. Entonces ahí podríamos buscar algunas medidas para contrarrestar un poco ese fenómeno. El paciente podría estar controlado, pero por el efecto de bata blanca. ¿No escucharon qué es? Efecto de bata blanca. ¿No? El efecto que producen los doctores cuando andar con la bata blanca y el miedo que le infunde las situaciones. Se asustan, se estresan, es su presión arterial, básicamente. Entonces, en ese caso, podríamos indicar ansiolítico, o podríamos hacer la presión con orquiolitoso si lo tenemos disponible en la consulta donde trabajemos, dependiendo de la edad del paciente y su antecedentes sistémicos. En eso, en el fondo, esas dos como medidas como químicas van a generar una relajación del estrés emocional del paciente y por consecuencia eso va a tener un beneficio a nivel de la presión arterial. ¿Ya? Y obviamente que en un paciente que tiene problemas como de presión arterial, evitar hacer movimientos bruscos, porque les podría pasar que el paciente se podría llegar a desmayar, perder la conciencia, por este fenómeno que se llama hipotensión ortostática. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando usted se agacha a abrocharse los cordones y se para y ve estrellitas. ¿Sí? Estrellitas. Eso es lo de la... Pues es un paciente que lo tuviste, no sé, 2 horas acostado, después lo sentáis y se para muy rápido del sillón, que podría generar este fenómeno y a veces se cae. O sea,
Perdí la conciencia algo breve, pero suficiente para que te pueda quedar al día. Y entonces, ¿ya? Lo mismo que le expliqué como con la diabetes, si el paciente tiene hipertensión, por ejemplo, grado 2, o sea, que no está controlado, y no es algo que sea realmente urgente, usted debería diferir la atención odontológica y que el paciente se controle, que lo estabilicen, y ahí recién atenderlo de forma como normal. ¿Ya? Con respecto al embarazo. Las atenciones odontológicas durante el embarazo se pueden realizar en cualquier momento, pero hay un periodo que es el segundo trimestre, que es el más seguro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, el feto, la guagua, el embrión, en el estado que esté, es muy pequeño y obviamente es más vulnerable a que si le administramos algún fármaco o la paciente tiene algún estrés de la tensión odontológica o sea, una hemorragia, etcétera, 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 como es un embrión más chiquito, podría ser más lábil a alguna complicación. ¿Ok? Cuando llegamos al segundo trimestre, la bobina ya está más grande, entonces también puede aguantar problemas o química de mejor forma. Y cuando llegamos al último trimestre, el volumen abdominal es más grande, ¿ya? Y es más pesado, y eso puede generar que al estar la paciente acostada sobre el sistema odontológico, eso puede comprimir, por ejemplo, la arteria cava, y eso puede generar también hipotensión o desmayos o pérdida de conocimiento o sensación de mareo, solo por el peso de tu propio abdomen sobre la estructura interna de tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, el mejor momento es en el segundo trimestre, pero no significa que no se pueda hacer, ¿ya? Y lo otro que también de repente van a escuchar y todo, que no es bueno sacarle radiografía a la embarazada. No es bueno sacar radiografía a nadie. O sea, la radiografía no son inocuas, ¿ok? Pero, dada la tecnología que existen hoy en día, las radiografías digitales irradian muy poco a los pacientes, ¿ya? Y esto es algo que siempre me acuerdo cuando estudio otras cosas. Ustedes van a la playa y si irradian 200.000 millones de veces más que si toman una radiografía odontológica. ¿Ya? Pero así radicalmente más, solo por estar en la playita así que te llega el sol. ¿Ya? Entonces, tenemos los delantales plomados más encima. Con la tecnología cada vez ocupamos menos radiación para poder tomar una imagen, sobre todo con las digitales. Entonces, ¿verdad? La radiación de una imagen odontológica es súper baja. Es muy poco probable que te genere un problema de radiación. ¿Okay? Pásenlo a doctor. Póngase como ahí, aprenda odontología. ¿Ya? Y por ejemplo, con el tema de la anestesia, Ajá. tiene que ver casi parecido con el tema del embarazo. Sí, pues, lo mismo. Obviamente que cuando necesitamos anestesia a nuestros pacientes, existe la posibilidad de que esa anestesia pase al torrente sanguíneo, además tu cuerpo tiene que metabolizar la anestesia, entonces eso, si es que el embrión es muy chiquito, podría afectarlo más que si está más grande. ¿Ya? Y hay una dosis máxima que se puede aplicar. ¿Sigue siendo en torno al peso de la persona? Sí. Ahí no se modifica eso. Sí. Obviamente que en una mujer que está embarazada, uno trata de llevar todas las acciones al mínimo. ¿Ya? Pero no hay como una regla que diga como no, a la mujer embarazada le puedo poner 2 tubos y no puedo poner no. ¿Ya? Incluso le podría hacer una cirugía, como le he dicho muchas veces, al paciente le va a subir más la presión si le empieza a doler la mitad de la cirugía que si le pusiste un tubito más de anestesia. Entonces, es como algo que tenéis que ponerlo. Ya, por las mujeres embarazadas se le ponen cirugía, hasta de repente le sacan terceros molares y cosas así. Obviamente que no es lo ideal, pero se puede hacer, y si no lo hace siguiendo la indicación, siguiendo todos los protocolos, no debería haber grandes complicaciones. Lo otro que pasa es que esto sí es como más terminado como periodontal, que dado el cambio hormonal que se produce una exacerbación también de los cuadros inflamatorios, entonces las gingivitis, las periodontitis y las personas embarazadas van a estar mucho más agudizadas. Y
también van a tener signos inflamatorios más severos que si no estuvieran embarazadas, solamente por los cambios hormonales. Entonces, por eso es súper importante, por eso está incluido en el GES, que las mujeres embarazadas tienen que ir al odontólogo, tienen que tratarse las caries, enfermedades periodontales o incluso tratamientos quirúrgicos que fuera necesario para evitar que se compliquen o que termine generando una infección a nivel sistémico. Ya. De esto vamos a hablar, pero les voy a nombrar unas cosas, pero no vamos a hablar de esto en detalle, porque esto en verdad podríamos hacer una clase integrada de esto. Probablemente ustedes lo van a ver en un poquito más detalle o ya lo vieron en las clases de cirugía. ¿Okay? Pero ¿qué tenemos que saber? Que para que nuestro cuerpo cicatrice, necesita células que estén funcionando, necesita que haya proteínas, necesita que haya ciertas cosas pasando. ¿Okay? Bajo cualquier circunstancia que esté alterado, por ejemplo, la cantidad de plaquetas, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de células de la línea blanca, todos esos podrían tener complicaciones cuando decidimos que nuestro cuerpo responda a una cirugía o una infección que esté en proceso. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas circunstancias que ven aquí podría generar una complicación de un procedimiento lógico que podría ser completamente normal, simplemente porque nuestro cuerpo no está respondiendo de forma normal a lo que está pasando en él. ¿Ya? Por lo tanto, si un paciente tiene algún problema o un trastorno hematológico, primero tenemos que saber cuál es, y después tenemos que saber si está estabilizado, si está controlado, y si, aunque esté estabilizado y todo, hay alguna indicación especial que deberíamos cumplir para poder atender a ese paciente. Ya lo vamos a ver un poquito adelante. Por ejemplo, los pacientes que están tomando anticoagulantes, que es lo más frecuente que les va a pasar. ¿Okay? Porque si no, los pacientes que tengan este tipo de alteración y usted las pesquisas no los van a poder atender. No te vayan a negar que pasa algo malo, hasta que los estabilicen, no los van a poder atender. ¿Ya? Esta es la clasificación que le expliqué al principio. ¿Ya? La clasificación de estado físico tiene como 6 niveles. ¿Okay? Y a diferencia de la ASA, también considera esto que está acá. Fobias o, digamos así, estados psicológicos, psiquiátricos del paciente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en los pacientes como EF1, son pacientes que están sanos y no tienen además alteraciones metabólicas ni fobias y no tienen 60 años, son menores de 60 años. Por simplemente tener más de 60 ya eres EF2. ¿Okay? Después, en el F2, tenemos pacientes que tienen algún problema sistémico de leve a moderado, pero tienen alguna fobia o tienen más de 60 años. Los pacientes F3 tienen trastornos físicos metabólicos severos y obviamente que hay que diferir la atención como ontológica normal hasta que le estabilicen eso. Los pacientes F5 son moribundos y los pacientes F6 son pacientes que están con muerte cerebral. No considera No, fumador pesado sano es no, F2. Sí, tiene razón, doctora, F2. Los famores son F2. Pero ¿y si por ejemplo fuera todas las características del F1, pero sí tiene una fobia, pero es menor de 60 años, ¿se sigue considerando F1? No, pues si tiene una fobia, ya no puede ser F1. Y si es menor de 60 años. ¿Con fobia? Sí. F2. ¿Ya? Ya. Los exámenes laboratorios que ustedes pueden pedir o recibir de forma más frecuente son estos que están ahí. ¿Sí? Los hemogramas, el toro de con glicemia o azúcar, examen de coagulación, perfil hepático renal, electrocardiograma, que normalmente, casi para la atención odontológica normal no lo pedimos, pero sí, por ejemplo, cuando tenemos que hacer cirugías grandes,
pacientes sobre 50 años, muchas veces sí le pedimos un electrocardiograma. Además de una cirugía de no sé, que va a estar 2-3 horas operando, 4 horas operando, le pedimos un electrocardiograma. ¿Ya? Y el otro que es súper importante porque van a ver en su vida profesional que van a contar como signos clínicos de otras enfermedades, son los pacientes que tienen VIH. A mí me ha tocado ya como 3 veces, me han llegado pacientes jóvenes, hombres, ya todos, que tenían lesiones como de mucosa, me llegó también un par de sarcomas de Kaposi y cosas así, pero como que los miré y dije, esto está sospechoso. Y les pregunté, oye, ¿tenéis VIH? No sé qué. Un paciente tenía VIH, se había identificado hace 2 semanas, estaba recién con tratamiento, y el otro no tenía ni idea. Y lo mandé. ¿Cómo se le dice al paciente que se toma ansiedad? O sea, no sé si una persona mayor de 50 años todavía tiene el pensamiento de la homosexualidad o cualquier cosa así, se le voy encima. ¿Sabes qué? No sé. La verdad es que si tus razones son como fundadas, como con bases, como oye, tiene una lesión extraña, esto pasa en cierto paciente, pues tiene que tener un poco de depresión, etcétera, etcétera, y la recomendación también como que no creo que nadie se lo tome más. ¿Ya? Pero como que no hay ninguna forma como fácil de decirlo. Pues, ¿sí? Pero tengáis como una razón de por medio, que los pedís. Es raro igual que pasa en esas cosas. Como que si no hace una atención profesional y al paciente le explicáis lo que tú estás viendo y por qué estás sospechando ciertas cosas, es muy raro que un paciente se lo tome como realmente mal. No ha pasado nunca. Porque igual los pacientes entienden que... ¿Pero alguna vez te exámenes y no te han dicho? Sí. 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 Ahora, no todos los pacientes que he pedido exámenes me he enterado del resultado. ¿Ya? Porque depende de... Lo que pasa es que esos exámenes son exámenes reservados, tú los puedes indicar, pero no siempre te van a llegar a ti los resultados. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares que yo trabajaba, que eran como centros como de especialidades o centros médicos dentales, yo hacía la derivación, le explicaba al paciente y iba a hablar con la enfermera y le decía, oye, hay que pedir este examen, este paciente está en conocimiento y a veces las enfermeras se encargaban de hacer el seguimiento al paciente, pero no hacía yo directamente. ¿Ya? Pero es un examen más como cualquier otro que le pueden pedir a los pacientes. ¿No? Sí, claro, hay un tema tabú porque por lo que dicen que hubo un tiempo, es como más frecuente que las personas homosexuales, hombres, tengan más prevalencia de VIH, pero eso importará. Ya. Lo bueno es que hoy en día, porque anda memorizando con otros parámetros, no te los vas a meter nunca en tu vida, ¿ya? Pero hoy en día, todos los laboratorios, todos, les van a entregar los resultados así, ¿ya? Entonces van a tener todos los exámenes que ustedes pidieron, normalmente están separados por parámetros, algunos son de línea roja, otros de línea blanca, colesterol, etcétera, pero todos vienen con una guía al lado que te muestra los parámetros normales de los seres humanos, ¿ya? Entonces, no tienes que saberte todos los millones de datos de memoria, sino que basta con saber interpretar y saber mirar cómo está confeccionado el resultado de los exámenes. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué pasa? Si yo veo un paciente que, no sé, tiene un problema de eritrocito, lo tiene muy bajo, obviamente que yo lo que voy a hacer es derivar a un hematólogo, a un internista o a su médico de cabecera, para que vean qué es lo que está pasando, aquí se cuál es la patología en verdad que está provocando el problema y se lo dan. Y hasta que eso no pase, obviamente yo voy a hacer alimentación ontológica hasta que el paciente esté en condiciones de ser atendido de forma normal. Ya. Esto es una de las herramientas que usamos más, yo creo que ya todos lo han hecho alguna vez, que es el Hemoglobinuria. Ahora, el Hemoglobinuria tienen que entender que es una foto. ¿Ya? Ustedes están viendo un índice que solo se puede ver en ese momento. Usted le va a tomar ciclos después el mismo test al paciente y probablemente el número no va a coincidir. Es una foto del momento.
Ahora, esa foto al momento, como nosotros preguntamos ciertas cosas al paciente como ¿cuándo comiste? ¿Tienes diabetes o tienes diabetes? Nos hace súper valioso en el número en sí, pero no porque yo tenga un hemoglucotés alterado significa que necesariamente el paciente tiene diabetes. ¿Ok? A diferencia de el test de hemoglobina glicosilada. ¿Ya? ¿Y por qué este test funciona? Porque la hemoglobina y la glucosa se unen de forma permanente. ¿Ya? Y la hemoglobina que está contenida en los eritrocitos dura lo que vive un eritrocito, y el eritrocito vive de 3 a 4 meses. Y se renueva. ¿Ok? Entonces, en el fondo, este test es mucho más preciso y nos da mucha más información de cómo el paciente está manejando su nivel de glucosa porque nos está dando un historial en el tiempo hacia atrás. ¿Ya? Porque el paciente, no sé, ese día no comió nunca nada y claro, yo con la hemoglobina, no sé, 90. Ah, perfecto. Pero tiene esta cuestión ultra mega alterado y solamente porque se cuidó un par de días, cuando nosotros le tomamos el hemoglucotés, que es una foto, va a salir que está dentro de los parámetros normales, pero puede que en ningún caso sea así. No sé, el mejor test, el más certero y que nos tenga mejor información es este. ¿Ok? Hasta 7 es aceptable para atención oncológica normal en pacientes que tienen diabetes tratada. En un paciente que no tiene diabetes debería ser mucho más bajo que eso. ¿Ya? Y con respecto a los exámenes de coagulación, no sé si se acuerdan, pero la coagulación tiene como dos partes, que está la hemostasia como primaria y la hemostasia secundaria. ¿Okay? Todos estos son problemas en algún proceso de la cascada de la coagulación y podrías pedir exámenes distintos por sospechar de ciertas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, si un paciente tiene enfermedad de von Willebrand, le voy a pedir como un test específico para saber cómo está eso, con eso va a tener información suficiente. ¿Ok? Pero el que más ocupamos nosotros a nivel como ontológico es ese examen que se llama INR. ¿Ya? Que en el fondo lo que hace es tomar el tiempo de trombina, de no trombina, y lo calcula, lo mide con un parámetro como estandarizado. ¿Ok? Y en una persona normal, eso debería salirte puro. ¿Ok? Pero en pacientes que por alguna razón estén en tratamiento de anticoagulantes, eso podría ser hasta 3 para una atención ontológica normal. Si está sobre 3, no deberíamos atenderlo, a menos que sea una atención que no implique nada de sangre. O sea, no sé, vamos a hacer una caries, por ejemplo, lo podríamos atender igual, pero nada que implique tratamiento periodontal o cirugía médica. Entonces ahí, si es que tenemos que hacer una cirugía de un paciente que está con taco, o lo otro que podría ser que es un paciente que es dializado, que también para poder hacerle la hemodiálisis le tiene que inyectar un anticoagulante, es que uno o pide interconsulta para que te indique qué es lo que tiene que hacer con el paciente, o buscas la ventana de los pacientes dializados en que el efecto del anticoagulante está bajo y no va a generar ningún problema. Por ejemplo, hay pacientes que se hacen diálisis los lunes y los jueves, o los lunes, los miércoles y los viernes, entonces tú vas a atender el martes o el jueves, cosa que nunca coincida del día de su diálisis, porque ese día sí va a tener la coagulación alterada con el anticoagulante que se ocupa, que es la heparina. ¿Ya? Y en pacientes que estén con taco, sobre todo si va a hacer procedimientos quirúrgicos, lo que uno hace es pedir consulta. Y ahí lo que hace el médico tratante es o le suspende el fármaco 2 días antes, y si lo vuelve a tomar 2 días después, le cambia el fármaco, etc. El esquema, usted no tiene nada que ver ahí. Ya usted le tiene que ir al paciente con la indicación y la dirección del doctor que dice qué es lo que tiene que hacer o qué fármaco se quiere tomar.
Y usted tiene que preocuparse de que eso que salga escrito ahí se cumpla al pie de la letra. Ya, usted no le dice al paciente, no, si no, tómese una media hora antes, después no. Usted sigue al pie de la letra lo que le mandó el médico antes y todo va a estar bien. O sea, y si el paciente no hace lo que tiene que hacer, usted no lo atiende. A mí ya ha pasado un par de veces que tenía pacientes que están tomando, tenemos modelo implantes, por ejemplo, y la indicación del médico antes es que tiene que tomar, por ejemplo, otro fármaco en cierto momento antes de hacer el procedimiento. Y me ha pasado un par de veces que el paciente llega a la cirugía, se como, doctor, se me olvidó, que le vaya bien. Nos vemos la próxima semana cuando se acuerde que tiene que respetar las indicaciones que le mandó su médico. Chao, ahí. ¿Ya? Eso depende de lo que le indiquen. Hay varias formas. Ya les cambian el fármaco por otro, le suspenden una cierta cantidad de días antes, después se tiene una cierta cantidad de días después. Eso depende 100% de la indicación del médico tratante que está viendo el tema de la coagulación. Pero si, por ejemplo, y si en el caso de que un paciente dice no se le tomaron fármacos, se lo tomaron como uno. No puede hacer nada al respecto. Pero como en una evolución, porque no sé si, por ejemplo, en la clínica también se hace evolución. Sí, pues todas las evoluciones. O sea, de hecho, es más, todos los pases médicos que tú solicites, deberías escanearlos, tomarles una foto y dejarlos subir a la clínica del paciente. Sobre todo, pases médicos de ese tipo. Y los pases médicos deberían ser parte de la ficha clínica de los pacientes, dejarlo ahí. En el programa nosotros, en Dentalink, en la parte, por ejemplo, de archivo de imágenes, tú puedes subir lo que tú queráis. Y ahí muchas veces subimos la derivación de la interconsulta, etcétera, o las indicaciones de medicina. Se pueden dejar subir ahí. Obviamente que es importante porque al final es parte del historial de que tú nada más te preocupaste de mirar al paciente, revisar la indicación y hiciste lo que te están diciendo que lo indicas. Ya, esa es la parte de evaluación sistémica del paciente. ¿Ya? A modo de resumen, hagan una correcta anamnesis. Es la única forma que tienen de enterarse de ciertas cosas. Y cuando el paciente le diga, no, si soy sano, siempre después pregúntele, ¿usted toma alguna ley? Sí, me tomo no, sí, estoy súper sano. Tiene como 4 patologías, pero está sano. Sí, claro, se siente bien, pero sano no está. ¿Ya? Entonces, siempre pregunte lo que tengan que preguntar antes de hacer cualquier cosa. Partan preguntándoles. Después se pueden ver la boca. Ya vamos a hablar de terapia periodontal quirúrgica. Esto va a ser más cortito y más rápido porque son cosas que la mayoría ya las han hecho. ¿Ok? Es un repaso y es parte de una de las cosas que tenemos que hacer, pero son cosas que ya casi ustedes todos han hecho, por lo menos en alguno de esos casos. ¿Qué influye, o sea, qué está dentro de esta fase de tratamiento? ¿Ya? Primero, la motivación de la educación, todo lo que tiene con introducción de higiene, eliminación de hábitos o, si no lo puede eliminar, tratar de mejorarlo. Pulidos coronarios de traje suprasubgingival, pulidos radiculares, eliminación de factores deteriorativos locales, ¿lo vamos a ver? Eliminación de dientes con mal pronóstico, inactivación de caries o obturaciones provisorias y fibrizaciones si es que fuera necesario. Ya, primero, la motivación del paciente. ¿Okay? Uno de los desafíos más grandes que tenemos los periodoncistas es que los pacientes entiendan que tienen que lavarse los dientes bien, que es por su bien. ¿Ya? Entonces, si les decimos como sí, vaya a lavarse los dientes bien, y en verdad tratamos de explicarle un poco más allá o de demostrarle que en verdad es relevante, probablemente no va a lograr ningún cambio en el futuro con ese paciente. ¿Ya? Así que siempre tienen que hacerlo con una fuerza positiva, tienen que ser empáticos, tratar de buscarlo como por la buena para que el paciente, en el fondo, enseñarle cuál es el problema que tiene y por qué ustedes les van a enseñar algo que es relevante. Lo mismo pasa con la instrucción de higiene, ¿ya? O sea, hay que hacerlo siempre como, aunque el paciente, por ejemplo, usted le revise, lo esté haciendo mal, siempre trate de corregirlo desde la vereda de la buena onda, de enseñarle, no de ser un pesado niño que le está enseñando a decirle que es tonto porque está dando mal los tiempos, ¿ya? Siempre va a tener mejores resultados desde ser más amable y empático que desde ser un hombre bueno. Lo mismo aplica para los profesores.
Eliminación de los malos hábitos, los más frecuentes que van a encontrar obviamente es el tabaco, y los otros que van a encontrar, los más frecuentes son los pacientes que tienen onicopatia, que se muerden la uña, o que hacen interposición de objetos como extraños, lápices, mondadientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas cosas también son importantes porque hay veces que eso es lo que está provocando casi todo el problema. Y hay como que encontrar lo que quizás le dar de cambiar. Ya, después de que hacemos toda la parte inicial de motivación e higiene y hábitos, pasamos a la parte de tratamiento como odontológico prevental. ¿Ya? Lo más sencillo que vamos a hacer de todo son los pólipos coronarios, ¿ya? Que en el fondo es la eliminación, normalmente que es más física que otra cosa, de tinciones o rugosidades superficiales. ¿Sí? La forma más frecuente que se hace es con escobilla de profilaxis más pastita, o también pueden ocupar algunas cosas que son gomitas de pulido, que la gomita ya viene embedido partículas abrasivas que al rozar con la textura del diente sacan las manchitas. ¿Ya? Eso es lo que ocupo yo. ¿Ya? Yo odio la pasta de profilaxis porque se ata a todos lados, así que yo ocupo gomitas de pulido. No para nada más, así que ahorrar que salte pasta de profilaxis para todos lados. Después, el destartraje suprasubgingival normalmente lo vamos a hacer con elementos manuales o elementos mecánicos. El manual es el jacket o los jackets, y el mecánico mecanizado son los escalers o ultrasonido o lo que sea. Hay nombres distintos porque funcionan distintos, pero lo más frecuente y la palabra que van para ocuparse es el ultrasonido o el escáner. O hay unos que van a decir piso eléctrico, más eléctrico, etcétera, etcétera. Pero la palabra más frecuente que ocupamos todo es ultrasonido o el escáner. Y después está el pulido radicular, ¿ok? Que se hace principalmente con las uretras. ¿Cuál es la gran diferencia o resultado que obtenemos entre ocupar un ultrasonido y una coqueta? Porque los dos van a sacar el sonido. Sí, pero usted puede ocupar puntas de escabel que son especiales para medio ósea, son así de larga y y va a llegar donde tenga que llegar. ¿Cómo? Siento que es más uniforme de todos los factores, la diferencia de los. La diferencia, y es una razón también porque ocupamos la rueda, es porque la rueda es capaz de alisar la superficie radicular. El escáner no. El escáner solo va a remover cosas, pero no va a alisar nada. ¿Ya? Como le he dicho 1.000.000 de veces, los cholastos tienen actividad por superficie lisa. El que más liso le quede el pulido radicular, mejor va a cicatrizar desdoblando de relleno su estructura de. Si usted deja zona rugosa, más bacterias se pueden ir y menos posibilidad de cicatrices desdoblando alrededor. ¿No? Eso es súper importante que lo sepan. ¿Ya? Eso es una de las razones también porque se llama alisado radicular, porque realmente la cureta lo que hace es alisar la superficie, te pasa a remover cosas, ¿ya? Remueve los depósitos duros, remueve el cemento radicular y lo remueve la dentina si es que no te queda ningún lado tanto. ¿Okay? Tú puedes hablar de vaya algo contigo, pero los beneficios que tenéis, ¿ya? Pero no es como que no le hagamos nada a la raíz. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la especialidad nos mostraron unos estudios que habían hecho en Europa, tenían seguimiento de pacientes así como por décadas, tenían radiografías de control y todo, y se veía, sobre todo en los incisivos inferiores, como si iban adelgazando las raíces solo por los pulidos radiculares. Cuando pules te llevas algo. Ahora, cuando estoy infectado, lo que te lleváis renta, pero no son pilotos, algo te lleváis. Entonces, las curetas alisan la superficie. Y a los fibroblastos les gusta mucho. ¿Ya? Después tenemos algunos tratamientos antibacterianos o coadyuvantes, que fue lo que le hablamos en la clase que hablamos de fármaco un poco, que normalmente ocupamos dos principalmente, que son los colutorios, que los que van a ocupar más son
la molécula de clorhexidina, los aceites y el CPC, que todos tienen formato líquido colutorio, de diferentes concentraciones, dependiendo de lo que quieran hacer o lo que no quieran hacer con la banca comercial. Y tenemos también los antibióticos a nivel sistémico. ¿Ok? Tiene la combinación que sabemos que es más efectiva para los problemas periodontales, es la combinada con ácido clavulano. Pero un paciente, por ejemplo, que tenga alergia a la aspirina, puedo ocupar, por ejemplo, acidomicina, o podemos ocupar metronidazol solo, igual vamos a tener beneficio, pero por lo que se sabe, la mejor combinación es esa. Ya, y las otras cosas que tenemos que ver, igual son relevantes. Ustedes de repente, en términos de cómo funciona la universidad, hay cosas de estas que no hacen, nos las pasan de un ramo al otro, que ven un paciente y lo ven como en varias áreas, ¿ya? Pero muchas veces hay problemas en ciertos dientes que van más allá de un problema periodontal. De hecho, el problema periodontal se está generando por otro problema que no es un problema periodontal. ¿Okay? Como, por ejemplo, vamos a soltar eso para después, ¿ya? Corregir estas cosas, que son los factores locales, que se los mostré también en una de las clases, ¿ok? Que los más frecuentes son dos, que tengan caries, sobre todo caries próximas al nivel gingival, o que tengan obturaciones que estén o fracturadas o sobrecontorneadas, ¿ya? Todos los escalones o concavidades que se produzcan o convexidades que se produzcan en la estructura del diente son sitios que van a generar a tener más placa bacteriana de lo que debería pasar, y esos sitios van a tender a cronizarse mejor y van a tender a tener diseño inflamatorio o destrucción periodontal más que si no estuvieran ahí. Entonces muchas veces les va a pasar que van a llegar pacientes, ustedes van a hacer la terapia periodontal y se van a dar cuenta que un sitio no responde como el resto, y si fijan un poco más allá van a dar cuenta que tiene una corona desajustada, que está fracturado, que tiene una caries cervical, que eso le está perpetuando en el tiempo el problema periodontal porque es un nicho ecológico para que se acumulen demasiadas bacterias y que nunca pase el problema periodontal. ¿Okay? Algo parecido pasa con estos dientes, ¿ya? Cuando tenemos un diente que está homeless y ya perdió el 99% o perdió el 120% del diente que lo mantiene en boca, ese sitio que nosotros lo recontralimpiemos es un sitio que jamás va a estar sano y siempre va a haber demasiada colonización bacteriana, por lo tanto va a tender a no cicatrizar y además esas bacterias van a colonizar los dientes que están a los lados. O sea, en algún punto, quizás no al principio, voy a tener que decir que si tengo que sacarlo, que en verdad solo me está generando un problema y no ningún beneficio. Obviamente cuando esto está comprometido, hay compromiso estético, uno difiere esto, planifica con una prótesis o algo así, o con, no sé, una esterilización como provisorio, pero en estricto rigor, que vean, dentro de cómo se hace la periodontal, yo debería hacer esto antes de hacer los puntos regulares. Pero obviamente por razones principalmente estéticas, o cómo funciona la atención odontológica, normalmente lo hacemos o entre medio o después. Pero en el escenario ideal, uno debería sacar todos estos focos de infección previo al tratamiento periodontal o al mismo tiempo. Yo lo que hago normalmente es, como tengo dientes que puedo sacar, por ejemplo, molares, premolares, no tengan ni compromisos como estéticos, en la misma sesión en que hago pulido radicular, saco los dientes anestesiados, hago ahí incómodo. Y hago todo lo que tengo que hacer, pero obviamente que le digo al paciente primero, le explico lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer y todo. No es que se me salga y digo ya va a hacer, pero se puede hacer. ¿Por qué es la quirúrgico? Porque cuando es quirúrgico, de lo que estamos hablando nosotros, son cirugías periodontales específicas de cirugía periodontal. Esa es la fase quirúrgica. ¿Ya? Extracciones no es dentro de la fase quirúrgica periodontal. Es una cirugía así, pero sigue siendo fase etiológica. Voy a tener unas clases bien buenas después de cirugía. Ahí voy a hacer yo una, y una sonda de plástica con el doctor Salgado y una máquina, y ahí esas clases son bien interesantes porque mostramos fotos de cirugía y todo, y les vamos a explicar un poco más de cómo, cuáles son realmente las cirugías que nosotros hablamos como cirugías periodontales, que son varias. Lo mismo que les expliqué, ¿ya? O sea, estos sitios como de caries, de hombros, es lo mismo que puede pasar con ellos, ¿ya? Y muchas veces, si es que, por ejemplo, tenemos un problema y lo vamos a resolver nosotros, por lo menos de forma transitoria, nosotros vamos a sacar la caries, desactivar la caries, poner algún yodo o algo así, y después
hacemos la periodontal, lo llevamos después para que le hagan algo definitivo ahí, pero eso se puede hacer sin ningún problema si es que te está generando un problema para que cicatrice los tejidos periodontales. Y por último, el tema de las ferilizaciones, ¿ya? Las ferilizaciones se ocupan principalmente para que varios dientes funcionen en bloque, con el fin de que los dientes que tienen mayor compromiso periodontal sean como ayudados con los que tienen mejor compromiso periodontal. ¿Okay? Pero entre más dientes involucre, mejor va a funcionar la férula, pero las férulas tienen un gran problema, ¿ya? Que es la reducción de placa arterial. ¿Okay? Por lo tanto, es súper importante porque si no, en verdad todo va a salir peor de lo que iniciamos, que cuando ustedes hagan una ferilización, tienen que enseñarle muy bien al paciente cómo tiene que limpiarse, que ocupe elementos del diente proximal, que ocupe, no sé, dientes proximales, que ocupe el superfluos, etcétera, 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 y que tiene que entender que si es que no se cuida de eso que hicimos, en vez de tener un beneficio, va a tener un mega problema, y no solo los dientes que están más comprometidos, sino que todos los dientes que están ahí en el sector. ¿Okay? ¿Cómo se hace una férula? Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Hay algunas que se hacen solo con resina, hay otras que se hacen con resina y con alambre, que puede ser un alambre igualmente, que es un alambre como más o menos flexible, no tiene que ser nunca alambre que sean rígidos, ¿ya? Porque si no, terminan haciendo cargas sobre los dientes, tiene que ser full adaptable. Y también hay algunas cosas que son más cómodas de ver, hay como unas mallitas de teflón también, se pueden ocupar. Pues son como bien escasas, son más caras, entonces lo que ahora más frecuentemente es alambre, ya sea un alambre trenzado, como el que hacen las ferilizaciones, por ejemplo, para las profesiones de ortodoncia, o alambres como de una sola hebra, pero que son bien flexibles. ¿Okay? Y las férulas se pueden hacer con lingual palatino, algunas se pueden hacer incluso por incisal, y también se puede hacer por vestibular, si es que, por ejemplo, no sé, tengo una mordida cruzada, no tengo nada de espacio por lingual en el grupo 5, no me va a quedar otra más que hacerla como por vestibular. ¿Ya? Normalmente no tratamos de hacerlas como son estas ferilizaciones, normalmente las dejamos de forma permanente. Normalmente tratamos de hacerla por el lado que tenga mejor compromiso estético, pero si la necesidad así lo quiera, lo pueden hacer obviamente por vestibular. Los que hay un requisito de por dónde tienen que ir por el lado que mejor nos tenga beneficio y que obviamente se respete en lo posible el compromiso estético del paciente. Ya, una vez que terminamos la periodontal, tenemos que ver qué fue lo que pasó, ¿ok? Y tenemos que ver signos y síntomas que sean acordes con que la tarea funcionó y fueron un éxito en el fondo, ¿ok? ¿Qué van a ver primero? Que haya disminución del sangrado. Idealmente llegar a ese parámetro que está ahí, pero no con todos los pacientes lo vamos a lograr, pero si pasamos de un paciente que tiene 100% sangrado a 25, es una gran mejora. ¿Ya? No está perfecta, pero una gran mejora. Dimensión de la profundidad de sondaje, mantención o ganancia de NIC. A veces podría pasar que dientes que tengan lesiones como óseas verticales, así, recuperen tejido óseo en esa zona y ganemos nivel de infección. Reducción de movilidad, que mejore también el aspecto estético, y que obviamente el paciente sienta que tiene más confort a la hora de comer, respecto a la sensibilidad o a la movilidad o a su aliento, etcétera, que sienta más cómodo y esté mejor. Y por otro lado, dígame, doctor. En el caso de que el paciente tenga un saco de 6, el tratamiento vuelve a las 4 semanas, pero la evaluación. El saco llega a 4 minutos. ¿Qué procede? Lo recuerdo. Y si vuelve al control a las 4 semanas y tiene un saco de 4 todavía, tengo dos opciones. Si es un lugar que, por ejemplo, no es un con las pulcas, no hay nada extraño ahí, puedo asumir, y no tengo muchos signos inflamatorios, o sea, hay saco de 4, pero no veo ni inflamación ni sangrado, lo puedo dejar así. Si no, podría pasar en algunos casos a la fase quirúrgica. Ahora, raramente hacemos cirugía por sacos de 4. Normalmente cuando pasamos a la fase quirúrgica en periodoncia tenemos sacos de 5, 6, 7, y hicimos todo lo posible, lo recontrapulimos y siguen estando en esa profundidad y siguen habiendo más o menos signos inflamatorios. Pero un saco de 4 normalmente siempre hay que optar por tratar de repulirlo o controlar o hacer la mantención
y no hay que hacer una cirugía. Pero si es un saco de 8 y huelga 4, Pero la marca muy lindo, ustedes. pero se puede recuperar, ¿no? Sí, pues se puede Pero recuperar. sigue quedando como un Sí. saco. Sí, sí, puede quedar con 4, un saco podría quedar con 4, y insisto, si es que el paciente tiene buena higiene, no tiene inflamatorio, sin inflamatorio, que tendría que realmente está pasando una infección periodontal, lo puede dejar así porque nada de más. Y por otro lado, ¿qué cosas nos podrían indicar que lo que hicimos no funcionó o tenemos algún problema? Obviamente que haya sangrado al sondaje, que haya supuración, que haya sacos persistentes, que aumente la profundidad de sondaje en algún lado y que aumente la movilidad de los dientes. Signos que nos indican que va mal la cosa. Y a modo de resumen, usted lo que tiene que hacer es reevaluar a su paciente y ahí tiene que ver si la enfermedad periodontal todavía sigue presente, hace terapia no quirúrgica de nuevo y controla. O, si usted ya lo había visto antes, ya sospechaba que hay compromisos del punto, que tenía sacos, por ejemplo, no sé, de 10 de 15, probablemente va a optar a activar la regulación a pasar a la fase quirúrgica. Y si no, el paciente llega sano, va a entrar a la fase de mantención, que depende del paciente, de sus factores de riesgo, etcétera, cuando la va a hacer, pero siempre les digo que cuando vean a un paciente por primera vez, si es la primera vez que lo tratan por un problema periodontal y lo llevan a salud, siempre las primeras mantenciones háganlas cada 3-4 meses. Y después, dependiendo de cómo vaya ese paciente, pueden pasar a esas mantenciones en el tiempo. Siempre y cuando el paciente llegue a esas mantenciones y se haya mantenido más o menos sano. ¿Ya? ¡Bien! ¡Final del semestre! Ya. A los que no fueron conmigo hoy día, los felicito, chiquillos, a todos. Después de terminar la prueba. El mío infundado, el doctor Rutia tuvo resultados exitosos en su promedio. No, pero independiente de cualquier cosa, en verdad los felicito. Ya, o sea, la prueba tenía todo lo que tenía que tener. Estuvimos por todas partes. Las preguntas que usted tenía que saber, no es que la prueba está como, no, doctor, que la prueba fácil. No. La prueba tenía lo que tenía que tener. ¿Sí? Si se sacaron buena nota, es que te sabía lo que tenían que saber. Así que los felicito. Espero que este semestre hayan aprendido. O sea, yo creo que si miran para atrás de cuando nos conocimos y miran las cosas que han hecho ahora, como que deberían sentirse orgullosos de las cosas que han hecho. ¿Ya? O sea, jamás miren en menos sus avances, por muy pequeños que parezcan en comparación con, por ejemplo, yo, ¿cachai? Que soy especialista en una cosa, eso no tiene nada que ver. Nosotros los profes somos especialistas y somos súper cabros, no lo hacemos y nos gusta hacer docencia para poder hacerlo ustedes, pero cada paso que hagan ustedes es un paso que ustedes tienen. Nosotros lo ayudamos, pero sigue siendo su propio paso. Si yo los felicito, porque en verdad han hecho cosas. Así que no se olviden. El próximo semestre igual se viene más difícil. Suben nivel. Ustedes suben y el nivel también sube. ¿Ya? Pero como van a estar más preparados y durante todas las clases, ya soltamos más la mano, deberían también estar más preparados para seguir mejorando. ¿Ya? En la casa, pásenlo bien. ¡Todo en picola! ¿Ya? Chao. Descansen. Chao, profe, que esté bien, cuídese.